Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este video donde vamos a ver un análisis real que se realizó en una empresa PYME, donde a través del diagrama de Ishikawa vimos cómo podíamos resolver un problema muy común que tienen todos los almacenes. Si no conoces nada del diagrama de Ishikawa, te invitamos a ver el video que te va a aparecer aquí a continuación en las recomendaciones, para que tengas un poco más de contexto. Pero yéndonos directamente a lo que es el tema, lo que te estoy presentando aquí es el diagrama básico de Ishikawa que prácticamente todos conocemos. En lo particular, cuando analizamos un problema a través de esta herramienta, a mí me gusta manejar solamente las 4 M's tradicionales, las que se conocen por lo general, que son método o proceso, medio ambiente o entorno, mano de obra o el personal, y maquinaria o herramienta. Bueno, vamos a ir paso a paso para que veas cómo es que analizamos esta situación dentro de un almacén. Lo primero y fundamental es conocer cuál es el problema que vamos a atacar. En este caso, para saber el problema, y aquí te estoy mostrando la información un poco resumida, imagínate que en el almacén tenemos 3 objetivos, cualesquiera que fueran, cuya meta es 100, 100 y 100 para cada uno de esos objetivos. El resultado de enero, en uno de ellos específico, el objetivo 2, será 90. Aquí, de una manera muy simple, tú podrías pensar que este objetivo está presentando un problema con respecto a los otros 3. Pero lo que tienes que hacer es que cuando quieras analizar una situación realmente a fondo, con un poco más de información, no es suficiente con que veas una sola situación o un solo mes en que haya salido mal el dato con respecto a lo que tú querías. Lo ideal es que puedas ver tendencias. En este otro ejemplo, si tenemos los 3 objetivos y vemos que la meta igual es 100, 100 y 100, lo que necesitamos ver es cuál ha sido la tendencia de los últimos periodos con respecto a esas mediciones. Va a depender mucho del proceso cuántos meses anteriores son los que tienes que evaluar. En este caso estamos tomando por lo menos 3 meses, lo que sería el equivalente a 12 semanas, que ya es una información que se puede tomar como algo importante o se puede hasta cierto punto validar que si esa tendencia continúa, pues podríamos tener un verdadero problema ahí. En este caso puedes ver que con lo que respecta al objetivo 2, en ninguno de esos 3 meses donde se hicieron las mediciones se ha podido lograr el objetivo. Y no se ve una tendencia clara que esté aumentando o disminuyendo, lo que nos podría indicar que aquí tenemos un problema real. Ahora, hay otra manera de hacerlo mucho más técnica o práctica. Aquí puedes ver en esta gráfica que la línea verde representa nuestra meta y la línea roja representa el resultado del periodo. La línea amarilla representa la tendencia promedio que se saca automáticamente en cualquier gráfico de Excel, se puede sacar en automático. Pero fíjate qué interesante sería este análisis. Yo estoy viendo que en los primeros 3 meses, donde está esta medición, abril, mayo y junio, la meta se ha cumplido y se ha superado bastante. Pero lo importante aquí es ver la tendencia. Algo está sucediendo que la tendencia va hacia abajo y en julio ya está por debajo de la meta. Tenemos que tomar mucho en cuenta las tendencias para poder identificar también los problemas, no solamente los resultados en frío de una medición aislada. Al yo ver esta tendencia, yo puedo deducir que muy probablemente en agosto todavía va a estar peor la medición, que todavía no vamos a alcanzar la meta, sino que al contrario, vamos a estar más separados de poder alcanzarla porque la tendencia nos ha demostrado eso. El análisis de las tendencias es muy importante cuando estás viendo qué problemas vas a tener. Para el análisis que vamos a ver a continuación, una gráfica similar a esta la tuvimos, pero con lo que tiene que ver la confiabilidad de inventario. Por cuestiones de confidencialidad no te puedo poner la gráfica tal cual de ese proyecto. Pero este ejemplo te ayuda para ver qué fue lo que nos llevó a deducir que esto se estaba volviendo un problema. La confiabilidad cada vez iba disminuyendo más, aunque estaba por arriba de la meta que habíamos puesto. Así es que, aunque en el último mes no estaba tan abajo de la meta como la queríamos, el hecho de que viéramos la tendencia tan marcada nos hizo ver que aquí teníamos que analizar qué era lo que estaba sucediendo. Es por ello que ya en el diagrama, lo que pusimos en el cuadro de problema fue que estaba disminuyendo la confiabilidad del inventario. Recuerda que algo muy importante cuando tratas de aplicar esta herramienta es que definas correctamente el problema. Y lo más importante es que cuando tú detectes una situación que quieras documentar como un problema, tiene que estar basado en datos, en números. Algo similar a lo que te estamos mostrando aquí. Entonces ponemos nuestro problema y como lo indica la metodología, a través del equipo de trabajo que formamos, nos pusimos a comentar cuáles podrían ser las posibles causas por las cuales se estaba dando este problema en cada una de las diferentes categorías del diagrama. Algo muy importante es lo que está marcado en rojo. Nos teníamos que enfocar en aquellas situaciones que fueran realmente vitales, no triviales. Es por ello que vas a ver que algunos de los elementos están marcados en amarillo, de los textos, y otros en morado. Lo que marcamos en amarillo era lo que considerábamos realmente de mucho valor. Y lo que estaba en morado era una cuestión todavía mucho más de percepción, o que no tenía datos tan fuertes como para decir que eso era lo que estaba afectando
la disminución de la confiabilidad del inventario. En medio ambiente y en entorno, se habló de que una iluminación deficiente afectaba los conteos y por eso a lo mejor salían mal los conteos y no cuadraban los números, o que hacía mucho calor en el almacén. El hecho de que hiciera mucho calor, a lo mejor era inclusive hasta fácil de solucionar solamente con unos ventiladores, no teníamos que hacer todo un diagrama para poder determinar eso, y realmente no hace tanto calor como para no poder trabajar, entonces por eso lo marcamos como morado. En método o proceso vimos que no se respetaba el tiempo para registrar los movimientos de inventario en RP. Ojo, cada vez que uno de nosotros daba una posible causa, teníamos que validar para poder ponerla en el diagrama. Quisimos hacerlo un poco más práctico y no tener decenas de causas aquí anotadas que hubieran hecho el análisis mucho más lento y engorroso. Lo que hicimos fue validar hasta cierto punto con información cada uno de los elementos que estábamos poniendo. Por eso al poner no se respeta el tiempo para registrar los movimientos, lo que queríamos validar era que realmente cuáles eran los tiempos que estaban definidos para anotarlos, por qué había un tiempo especificado y cómo es que no se estaban respetando. Por eso lo anotamos aquí. El procedimiento no estaba 100% claro, se anotó porque al final de cuentas al momento de leer el procedimiento vimos que estaba un poco revoltoso, pero con la capacitación adecuada y siguiendo reglas en específico, esto probablemente no era una causa muy contundente y sobre todo porque aún con ese procedimiento anteriormente sí se estaba dando la confiabilidad del inventario. Esto es algo importante. El procedimiento podría ser muy revoltoso, pero ya se estaba dando la confiabilidad, por eso lo pusimos en morado. Creímos que no iba a ser algo tan contundente. En maquinaria o herramienta, vimos que para poder hacer el registro se necesitaba, la empresa tiene limitadas licencias para el uso del sistema donde cargan el inventario, donde se están haciendo los conteos, entonces no se tienen licencias disponibles el 100% del tiempo y si eso lo amarramos con el tiempo para registrar los movimientos del proceso, vimos que ahí podríamos tener una pista bastante interesante, por eso lo marcamos en amarillo. El RP es difícil de usar, fue algo que se marcó en morado, porque es algo similar a que el procedimiento no es claro. Ya se estaba dando el resultado, entonces era el mismo RP, no iba por ahí, no era el hecho de que dijéramos que era muy complicado de usar. A menos, y esto tiene que ver con la cuestión de la mano de obra, a menos que el personal que estuviera en el almacén fuera diferente al que había antes. Por eso aquí en la mano de obra y personal, fíjense lo que vimos aquí, falta de involucramiento del jefe de almacén, que aunque es un poco ambiguo porque es una percepción, nos llamó mucho la atención que el jefe de almacén era nuevo y que hace poco habían cambiado al jefe de almacén. Entonces, cuando vimos en esta parte, en esta lluvia de ideas, oye, no hay involucramiento, lo primero que preguntamos fue, ¿quién es el jefe de almacén? ¿Por qué no estará involucrado? ¿Cuánto tiempo tiene en el puesto? Y ahí vimos que tenía poco que lo habían cambiado. Otro punto que se notó fue que no se dominaba el concepto de confiabilidad del inventario. ¿Por quién? Por el nuevo jefe del almacén. Entonces aquí tuvimos una pista probablemente muy clara de qué era lo que estaba pasando ahí. Pero de todos modos no podemos irnos solamente con este análisis y decir, todo es culpa del jefe de almacén. Teníamos que ver que había un poco más allá. Lo siguiente que hicimos fue hacer un listado por cada una de las categorías de las posibles causas. Y esto es algo muy importante. Recuerda que no se trata que solamente con el diagrama de Ishikawa llegues ahí a la conclusión y que ahí te detengas. Puedes hacer más análisis, puedes sacar más datos, más información. El diagrama de Ishikawa lo que te ayuda es a tener de una manera gráfica y visual aquello que te puede servir para poder seguir investigando. Te ayuda a ordenar las ideas. Una vez que vimos este listado, lo que hicimos fue aplicar una técnica que probablemente muchos de ustedes ya conocen, que es el método de los porqués o la técnica de los 5 porqués, que aunque se llama 5 porqués, realmente no tienes que llegar a 5 preguntas. A veces a la primera sale cuál es la situación que está ocurriendo, a veces son necesarias más, pero esto de los 5 se llegó a la conclusión de que estadísticamente, por lo general, era un promedio de 5 veces que preguntando llegabas a la causa raíz. Pero bueno, aclarando ese punto, lo que vimos en cada una de las posibles causas fue el por qué creíamos o por qué nos estaba dando esa información o por qué teníamos ese dato. Entonces, la iluminación deficiente, vimos que el diseño del almacén no era el adecuado y por eso la iluminación no llegaba correctamente a toda la gente. El problema de eso es que el diseño del almacén ya estaba, cuando sí se estaba dando la confiabilidad. Entonces descartamos esta no iba a ser una situación que aunque se puede corregir y poner una iluminación mejor para facilitar el trabajo al almacén, no era la causa realmente de que el sistema estuviera o que los conteos para poder tener la confiabilidad estuvieran fallando. No se domina el concepto de confiabilidad de inventario. Vimos por qué, porque el jefe de almacén no tiene experiencia en ello. ¿Por qué? Porque el jefe de almacén es nuevo y fue recientemente puesto con esa responsabilidad. Entonces aquí había una pista interesante. Falta involucramiento del jefe de almacén, todo esto en mano de obra.
Porque al jefe de almacén, ¿por qué tiene falta de involucramiento? Porque no le quedan claras sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque no hubo entrenamiento en el puesto. Nos pusimos a investigar y vimos que no había registros de que se le había entrenado en el puesto. Preguntamos a recursos humanos y nos dijeron que por la premisa del cambio, de que el otro jefe de almacén lo habían subido a otra posición, a este nuevo jefe lo pusieron de golpe en esa posición y no se le había entrenado correctamente en el puesto. En método, no se respeta el tiempo para registrar movimientos de inventario en RP. ¿Por qué? Porque el jefe de almacén dejó de llevar la secuencia de registro. ¿Por qué? Porque no entiende su importancia. Y si le añadiéramos otro por qué, porque no hubo entrenamiento en el puesto. Y nos lleva precisamente a esa parte de que era nuevo y no se le capacitó adecuadamente. En maquinaria, no se tiene licencia disponible al 100% del tiempo para el uso del RP. ¿Por qué? Porque no hay licencias suficientes. El por qué es porque son muy caras. Pero esto es algo muy similar con medio ambiente. Aún y cuando había la limitante de las licencias, ya se podía llevar la confiabilidad del inventario de manera correcta. Al hacer este análisis, era muy obvio que la situación estaba en que el responsable de esa disminución, de que esa tendencia estuviera bajando en la gráfica, era el nuevo jefe de almacén. Lo importante aquí es que no se trataba de buscar un chivo expiatorio y ver a quién íbamos a culpar, porque realmente lo que falló fue el proceso de cambio de persona en el nuevo puesto y no se le dio la capacitación adecuada. Y esto sucede muchas veces en las empresas. No capacitamos a la persona que está en el nuevo puesto, simplemente la mandamos a la guerra, empiezan a disminuir los números y luego nos estamos preguntando por qué. Al hacer este análisis, pues ya pudimos tener una base muy sólida para poder plantear un programa de mejora, que aquí te lo presento de una manera muy básica, donde vimos 3 acciones principales. Generar capacitación en el puesto para el jefe de almacén, definirle muy bien sus responsabilidades, y el responsable es el gerente de materiales y RH. Y ojo con esto, aquí no era echarle la responsabilidad exclusivamente a recursos humanos, sino que el gerente de materiales tenía que estar completamente involucrado, o involucrada en este caso, en esta situación. La fecha de compromiso, aquí no valía la pena ponerte fechas en específico, simplemente pusimos la prioridad en la cual se definieron las acciones. Esto tenía que ser lo primero, capacitar en el puesto a ese nuevo jefe de almacén. Después, una capacitación práctica en el cálculo del indicador confiabilidad de inventario. Ya lo capacitaste en su puesto, ahora sí, vamos a practicar cómo se calcula la confiabilidad de inventario. Aquí es el gerente de materiales y el sistema de gestión de calidad, que en esa empresa tiene que ver con esto, con los indicadores. Y paralelo al primer punto, comenzar a desarrollar los registros de acuerdo a la agenda establecida. Si ya te capacité, si ya te di el entrenamiento en el puesto, es indispensable decirle al nuevo jefe de que una de sus responsabilidades principales es llevar los registros en los tiempos que debe de ser. No tenemos que esperarnos hasta que termine la capacitación y hasta que haga los ejercicios de confiabilidad de inventario para que le caiga el 20 al nuevo jefe de almacén para que realice los registros como deben de ser. Algo importante es que en este caso en específico no fue necesario sacar demasiadas gráficas, demasiados datos para llegar a la conclusión y cuál era la causa raíz. Fue relativamente sencillo. Y esto es algo que vale la pena que te lleves. No siempre al hacer un análisis de diagrama de Ishikawa significa que va a ser un análisis enorme que nos va a llevar horas el poderlo realizar. Esta sesión nos llevó aproximadamente 2 horas y nos llevó 2 horas porque éramos 5 personas las que estábamos involucradas y en algunos casos se tenía que estar explicando cómo era la metodología. Con personas que ya dominan la metodología y que tienen práctica utilizando la herramienta, podría llevarte media hora, 45 minutos obtener la información. Algo muy importante también es que en esta empresa, afortunadamente, entre comillas, porque no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, ya existía información en la cual nos podíamos basar para entender que anteriormente el trabajo se realizaba bien, sin problemas, y que fue a partir de un suceso que nos tocó detectar, saber qué era lo que estaba ocurriendo realmente. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Suscríbete a nuestro canal y marca la campanita para que te estén llegando notificaciones de más videos. Y estate muy pendiente al canal porque vamos a hacer muchos más videos prácticos como este, de tal manera que puedas ver la aplicación de metodologías y herramientas en específico. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.